Estas son las noticias más importantes de la semana, seleccionadas por Estudio Ciudadano. Cada semana Estudio Ciudadano selecciona lo más importante de las noticias nacionales e internacionales, para que te mantengas informado de asuntos relevantes y de aquello que realmente afecta a tu vida, la de tu familia y amistades. Comparte con ellos esta útil selección, la que se actualiza varias veces en la misma semana. Si quieres recibir nuestras novedades directamente en tu correo electrónico, déjanos tus datos en el formulario disponible en estudiociudadano.cl. En los próximos minutos, nuestro lector virtual te contará lo más relevante ocurrido en la semana número 44 de este año 2023. Iniciamos la semana, el lunes 30 de octubre de 2023 informando los resultados de la encuesta Plaza Academ 511, opción, a favor, en el plebiscito vuelve a subir 3 puntos y alcanza 34%. Opción, en contra, alcanza 51% y mantiene una brecha de 17 puntos. La opción, a favor, completa un alza de 13 puntos en las últimas 5 semanas y obtiene su mejor resultado desde mayo. Ahora, de ganar el rechazo, 58% está en desacuerdo con que se inicie otro proceso para que Chile tenga una nueva constitución. Respecto a grupos que pueden influir más en la decisión de las personas de votar a favor o en contra, aparecen con más fuerza los economistas, 33%, y los expertos constitucionales, 31%. Solo el 19% considera que los empresarios podrían influir mucho o bastante y los presidentes de partido alcanzan apenas 8%. En cuanto a los personajes políticos que más influyen, para los que votan a favor son José Antonio Cast, 41%, Luis Silva, 35%, y Evelyn Matei, 31%. Para quienes votan en contra son el presidente Boric, 26%, la expresidenta Bachelet, 24%, y Camila Vallejo, 18%. En cambio, para quienes están indecisos, se percibe escasa influencia de la política, siendo Matei y Piñera quienes lideran con solo 9%. Sobre las enmiendas aprobadas, las que más apoyo generan son el deber del Estado garantizar la seguridad y la cuna gratuita con 91% y disminuir a 138 el número de diputados con 84%. En cambio, las que tiene un mayor nivel de desacuerdo son la objeción de conciencia, 60%, reclusión domiciliar para enfermos terminales, 60%, y eliminar el pago de contribuciones, 50%. Finalmente, en la última semana de octubre, 33% aprueba y 60% desaprueba la gestión del presidente Boric, y aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, octubre termina siendo el mejor mes del mandatario desde septiembre de 2022 cuando se impuso el rechazo en el plebiscito de salida. La semana 44 del 2023 estuvo colmada de varias noticias del ámbito judicial que daban buenas noticias para la protección de los derechos de las personas. Así, el lunes 30 de octubre de 2023 les contamos que la Corte Suprema confirmó fallo que acogió demanda por incumplimiento de contrato de compraventa de vehículos en contra de Banco Itaú. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos contra de la sentencia que acogió la demanda de indemnización por incumplimiento de contrato en compraventa de vehículos, ordenó las inscripciones respectivas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y que ordenó a la parte demandada, el Banco Itaú Corpbanca, pagar una indemnización por concepto de daño emergente, cuyo monto deberá ser determinado en una etapa posterior, conforme habilita el artículo 173. Del Código de Procedimiento Civil. En fallo unánime, causa rol 71.678/2021, la primera sala del máximo tribunal desestimó la procedencia de la acción al estar dirigida en contra de hechos establecidos por los jueces de fondo. Para la Corte Suprema, como se adelantó, la teoría de los actos propios se vincula con el principio de la buena fe, en sentido ético o buena fe lealtad, consistente en la creencia y confianza que tiene un sujeto en que una declaración surtirá en un caso concreto los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos iguales. Se trata, ahonda, de las reglas objetivas de la honradez en el comercio o en el tráfico, que llevan a creer en la palabra empeñada y en que el acto sea concertado lealmente, obrando con rectitud. Se exige así a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que merced a tales actos anteriores se ha suscitado en otro sujeto.
Así, la buena fe y la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar su provecho. El efecto que produce la teoría en mención es, fundamentalmente, que una persona no pueda sostener con posterioridad, por motivos de propia conveniencia, una posición jurídica distinta a la que tuvo durante el otorgamiento y ejecución del acto, por haber cambiado las circunstancias y, en definitiva, si así lo hace, habrán de primar las consecuencias jurídicas de la primera conducta, debiendo rechazarse la pretensión que se invoca, apoyada en una nueva tesis o idea, por envolver un cambio de conducta que no se acepta, afirma la resolución. Que, las circunstancias descritas en los razonamientos que anteceden traen por consecuencia inevitable que el recurso de casación en el fondo también debe ser desestimado, concluye. Continuamos el martes 31 de octubre de 2023 con más noticias del ámbito judicial, informando que la Corte Suprema confirmó fallo que acogió demanda por accidente laboral de guardia en supermercado Santa Isabel de Estación Central. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia que acogió demanda de guardia de seguridad, en régimen de subcontratación, y que condenó a las recurrentes a pagar conjuntamente la suma de 40 millones de pesos por concepto de daño moral, por su responsabilidad en el accidente laboral que sufrió el trabajador, quien se fracturó las muñecas al caer desde una escalera de tijeras plegable, accidente registrado el 18 de noviembre de 2020. Al interior de supermercado Santa Isabel, ubicado en la comuna de Estación Central. En fallo unánime, causa rol 210.271/2023, la cuarta sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no contener la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, pronunciamiento sustancial relacionada con la materia de derecho que las empresas demandas, Santa Isabel Administradora Sociedad Anónima, Administradora de Servicios Cencosud Limitada y Cencosud Retail Sociedad Anónima, pretenden unificar. La sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad deducido por las demandadas, fundado en las causales contenidas en los artículos 478, letra B, y 477 del Código del Trabajo, porque no se demuestra el carácter manifiesto de la infracción a las reglas de la sana crítica y, dado que se deben respetar los hechos establecidos que determinaron que el actor trabajaba en régimen de subcontratación en dependencias de la empresa principal y el accidente ocurrió al cumplir instrucciones de su personal, sin que se hayan adoptado las medidas para proteger la vida y seguridad de los trabajadores, por lo que tales conclusiones difieren del enfoque sostenido en el recurso, no constatándose, por tanto, un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta, por lo que el arbitrio intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal, concluye. Aseguradoras Liberty y Zurich compensarán a más de 500.000 clientes por no haberles entregado GPS. Las empresas aseguradoras Zurich y Liberty compensarán a 507.000 consumidores a los que no se les entregó el GPS de acuerdo a lo que establece la ley antiportonazos, luego que el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, alcanzó un acuerdo en sendos procedimientos voluntarios colectivos. Las aseguradoras desembolsarán más de 1.200 millones de pesos en compensaciones luego de comprometerse a cumplir con la normativa. La información oficial se puede revisar en la página del SERNAC. Un décimo incremento anual, la tasa de desocupación nacional fue de 8,9% en el trimestre julio-septiembre de 2023. En 8,9% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2023, de acuerdo con la información registrada en la Encuesta Nacional de Empleo, (ENE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, (INE). La cifra significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, un décimo incremento anual después de continuas disminuciones desde marzo-mayo de 2021. Esto, debido a que el alza de la fuerza de trabajo, 3%, fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, 2%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 14,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes, 14,5%, y por quienes buscan trabajo por primera vez, 10,5%. Respecto al año anterior, las tasas de participación y de ocupación volvieron a aumentar y se situaron en 60,9% y 55,5%, creciendo 1,2 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. Por otro lado, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,2%.
Las personas ocupadas experimentaron un alza de 2%, incidida tanto por las mujeres, 4%, como por los hombres, 0,6%. La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,7%, con un retroceso de 0,4 puntos porcentuales en un año. Las personas ocupadas informales crecieron 0,6%, incididas por las mujeres, 1,1%, y por los hombres, 0,1%. El miércoles 1 de noviembre de 2023, les contamos una noticia algo paradójica que demuestra que un sindicato también puede cometer infracciones en contra de los trabajadores, ya que la Corte Suprema confirmó fallo que acogió denuncia por prácticas antisindicales del Sindicato Nacional de Trabajadoras Interempresa de Manipuladores de Alimentos, Sinenter, de la octava región. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia deducido en contra de la sentencia que acogió la denuncia por prácticas antisindicales presentado en contra del Sindicato Nacional de Trabajadoras Interempresa de Manipuladores de Alimentos, Sinenter, octava región, por vulnerar la libertad sindical de afiliadas a sindicato denunciante. En fallo unánime, causa Rol 208.876/2023, la cuarta sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no existir necesidad de uniformidad ni disparidad de resoluciones sobre la materia que la recurrente pretende unificar. Que, a fin de acreditar la existencia de distintas interpretaciones sobre la materia cuya unificación se solicita, el recurrente ofreció, a modo de contraste, la sentencia dictada por esta Corte en los antecedentes Rol 4187/2009, en que se declaró que la exigencia de escrituración de las cláusulas del contrato colectivo deriva tanto de las propias disposiciones que regulan la materia como de su naturaleza, desde que involucra la formación del consentimiento entre sujetos de naturaleza colectiva o entes jurídicos plurales en su composición cuyas voluntades se manifiestan a través de la aquiescencia o disconformidad de sus representantes, de modo que necesariamente debe ser expresa, en tanto envuelve la voluntad de un sinnúmero de personas quienes deben conocer las reglas o condiciones en las que se desenvuelve su relación, a lo que se agrega que sus efectos pueden extenderse a sujetos beneficiados que ni siquiera participaron en su gestación. Por consiguiente, si los pactos colectivos deben constar por escrito, las alteraciones a dichos pactos deben hacerse constar de la misma manera, sostiene el fallo. Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo, concluye. Con apoyo del Fondecit Iniciación 2022 se realizarán las terceras Jornadas Nacionales de Inteligencia Artificial y Derecho. Las terceras Jornadas Nacionales de Inteligencia Artificial y Derecho, organizadas por la Universidad Autónoma de Chile, se realizarán el martes 7 y miércoles 8 de noviembre de 2023, a partir de las 9 horas, en la sede ubicada en Pedro de Valdivia 641, Providencia, y se requiere inscripción previa tanto para asistir presencialmente como para recibir el enlace de transmisión directa de cada jornada y verlas en línea. La actividad cuenta con el apoyo del proyecto liderado por la profesora Betty Martínez Cárdenas denominado Estudio y propuesta sobre la mediación online en derecho de consumo como forma de acceso a la justicia en Chile, número 11.220.494. Las terceras Jornadas Nacionales de Inteligencia Artificial y Derecho contarán con conferencias y mesas de conversación sobre diversas materias, siendo la primera de estas mesas, programada para las 10 horas del martes 7 de noviembre, la que moderará la académica Betty Martínez Cárdenas, en la que se abordará el tema Inteligencia Artificial y Resolución de Conflictos. La jornada del miércoles 8 de noviembre se iniciará, tras la bienvenida y la acreditación de rigor, con la conferencia que dictará Maximin de Fontmichel, profesor de la Universidad Paris-Saclay, sobre la reglamentación de las plataformas de solución de conflictos en Francia, en particular las ODR, Online Dispute Resolution. El jueves 2 de noviembre de 2023, les contamos que la Corte Suprema confirmó fallo que ordenó a Universidad Los Leones indemnizar a alumna que sufrió caída en escalera.
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que condenó a la Universidad Los Leones a pagar indemnización de 1.337.969 pesos por concepto de daño emergente, más 8 millones por daño moral, a alumna que sufrió un accidente en octubre de 2016 al resbalar en una escalera mojada, sin señalética ni advertencia. En fallo unánime, causa Rol 217.850/2023, la primera sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado. El artículo 772, número 1, del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone, exprese, es decir, explicite en qué consiste y cómo se ha producido el o los errores, siempre que estos sean de derecho. Para el máximo tribunal, en la especie, versando la contienda sobre una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a denunciar la transgresión de aquellos preceptos que, al ser aplicados, sirven para resolver la cuestión controvertida. Sin embargo, el recurrente omite extender la infracción a los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, teniendo en consideración que fue precisamente esta normativa la que sirvió de sustento jurídico a la demanda intentada y luego fue aplicada por los sentenciadores para resolver el litigio. Y al no hacerlo genera un vacío que la Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado. Por tanto, se resuelve que, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Javier Córdoba Forés, en representación de la demandada, en contra de la sentencia de 17 de agosto de 2023 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Estudio plantea que el romero tiene importantes propiedades antioxidantes y protectoras del cerebro. De acuerdo a diversas fuentes periodísticas, el uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor, mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad, además de que se está estudiando su capacidad de prevenir el envejecimiento cerebral e, incluso, la enfermedad de Alzheimer. El romero es una planta aromática que se encuentra en numerosos platos, es un condimento ampliamente empleado en carnes y salsas, aunque también se puede utilizar para preparar infusiones. La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, afiliada a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y autora de Lo que la comida le hace a tu cerebro, ha descubierto en investigaciones recientes las numerosas propiedades antioxidantes y protectoras del romero para el cerebro. Uno de los componentes clave que se encuentra en el romero es el ácido carnósico, conocido por sus propiedades neuroprotectoras y su influencia positiva en la memoria. Además, esta hierba posee diversos compuestos bioactivos y fitocompuestos que ofrecen beneficios para la salud humana, como actividad antiinflamatoria, capacidad antioxidante, efecto antimicrobiano, actividad antiproliferativa y propiedades inhibidoras y atenuantes. Aunque la probabilidad de presentar una intoxicación por el consumo de infusiones de romero es muy baja, una sobredosis podría derivar en un cuadro caracterizado por espasmo abdominal, vómitos, gastroenteritis, hemorragia uterina e irritación renal, agregó la investigadora, por lo que se debe tener ojo con el consumo. El viernes 3 de noviembre de 2023 informamos que la Corte Suprema confirmó condena a Supermercado Santa Isabel de Concepción por caída de clienta en estacionamientos de local. La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto contra de la sentencia que condenó a la empresa Cencosud Retail Sociedad Anónima a indemnizar a clienta que sufrió una caída al resbalar en una mancha de aceite en el estacionamiento del supermercado Santa Isabel de Concepción. En fallo unánime, causa Rol 217.877/2023, la primera sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a la empresa pagar la suma total de 5.711.044 pesos por concepto de daño emergente y daño moral. Que el recurrente sostiene en su arbitrio de nulidad que la sentencia ha infringido los artículos 383 del Código de Procedimiento Civil, y 1698, 2314 y 2329 del Código Civil, al dar por acreditado tanto la existencia del ilícito civil que se imputa a la demandada, como la relación de causalidad entre este y las lesiones sufridas por la demandante, considerando los testimonios de oídas junto a los recibos y documentos que dan cuenta de la atención médica de la actora como indicios suficientes para ello.
por cuanto no existiría documento alguno que dé cuenta de la ocurrencia de los hechos en la forma descrita en la demanda y que estos constituyen la causa de los daños demandados. Dado lo expuesto, solicita que se invalide el fallo y se dicte uno de reemplazo que rechace la demanda, plantea el fallo. La resolución agrega que el artículo 772, número 1, del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone, exprese, es decir, explicite en qué consiste y cómo se ha producido el o los errores, siempre que estos sean de derecho. Para el máximo tribunal, versando la contienda sobre una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, y considerando los argumentos expuestos por el recurrente como fundamento de su recurso, la existencia de una infracción a la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a denunciar la transgresión de aquellos preceptos que, al ser aplicados, sirven para resolver la cuestión controvertida. Sin embargo, el recurrente omite extender la infracción a los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil, 1712 y 1437 del Código Civil, teniendo en consideración que fue precisamente esta normativa la que sirvió de sustento jurídico y fue aplicada por los sentenciadores para resolver el litigio. Y al no hacerlo genera un vacío que la Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado. Ciencia reveló el secreto para mantener el cerebro joven y activo. Recientes investigaciones han arrojado luz sobre el papel fundamental que desempeña el cerebro en este proceso. El doctor y corresponsal médico jefe de CNN, Sanjay Gupta, abordó este tema en su programa, Chasing Life, Persiguiendo la Vida, al entrevistar a la destacada neuróloga, la doctora Victoria Garfield, quien desveló el secreto para mantener el cerebro joven y activo, lo que podría llevar a una vida más longeva. La clave, según la doctora Garfield, es tan sencilla como tomar una siesta. Esta afirmación se basa en múltiples estudios estadounidenses que analizaron los beneficios cognitivos de descansar durante el día. Los resultados demostraron que aquellos que incorporan siestas en su rutina presentan una notable mejora en la función cognitiva, evidenciando una mayor rapidez en el procesamiento mental y una agudización de la memoria, entre otras habilidades. Pero quizás el hallazgo más significativo es que las siestas regulares tienen un impacto directo en el tamaño total del cerebro. Con el paso del tiempo, el cerebro tiende a encogerse y deteriorarse, un proceso asociado al envejecimiento. Sin embargo, al introducir el hábito de la siesta en nuestra rutina, se puede potenciar el tamaño del cerebro, dotándolo de una vitalidad y juventud que beneficia la longevidad. La doctora Garfield especificó que bastan 30 minutos de siesta para cosechar estos beneficios y resaltó que el periodo posterior al almuerzo se revela como el momento óptimo para llevar a cabo esta práctica. El sábado 4 de noviembre de 2023 les contamos que la comunidad del edificio Unión Española de Seguros deberá pagar 50 millones de pesos a transeúnte lesionado por revestimientos del inmueble. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo, deducidos por la comunidad del edificio Unión Española de Seguros en contra de la sentencia que le ordenó indemnizar a transeúnte que resultó lesionado de gravedad al caerle encima trozos del revestimiento de concreto que se desprendió del inmueble, accidente registrado el 22 de septiembre de 2016 en el centro de Santiago. En fallo unánime, causa rol 161.621-2023, la primera sala del máximo tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que fijó en 50 millones de pesos el monto de la indemnización por daño moral. Que el sustrato fáctico recién señalado resulta inamovible para este tribunal de casación, en tanto la recurrente no denunció, de modo eficiente, la vulneración de las normas reguladoras de la prueba, lo que habría permitido, una vez constatada tal infracción, analizar las probanzas de autos y, en su caso, modificar los hechos establecidos por los sentenciadores, plantea el fallo. Para el máximo tribunal, de la lectura del recurso aparece que lo que se ataca por esta vía no corresponde propiamente a la infracción de una ley imperativa, sino la ponderación judicial de la prueba rendida. En estas condiciones, cabe reiterar que la actividad destinada a apreciar y ponderar las probanzas rendidas en juicio se agotó con la determinación que a este respecto hicieron los jueces del fondo, quienes, en uso de sus facultades privativas, dejaron establecida la existencia del hecho ilícito que causó los daños que se reclaman.
En efecto, lo razonado impone concluir que las infracciones del artículo 2314 y 2323 del Código Civil, que la recurrente estima se configura, requieren desvirtuar el supuesto fáctico fundamental asentado por los jueces del fondo, el que resulta inmodificable para esta Corte, concluye. Y terminamos la revisión de la semana 44 del 2023, el domingo 5 de noviembre, contándoles que la Corte Suprema confirmó fallo que acogió demanda contra el Banco de Chile por despido de ejecutivo. La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia entablado por el Banco de Chile en contra de la sentencia que acogió demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones de ejecutivo. En fallo unánime, causa rol 162.204/2022, la cuarta sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que, en lo que interesa, ordenó al banco la restitución del monto que descontó del aporte patronal al Fondo de Cesantía del Trabajador. Que, en efecto, la indemnización por años de servicio y la imputación controvertida constituyen una consecuencia que proviene de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. Por lo tanto, si el término del contrato por necesidades de la empresa se declara injustificado, no se satisface la condición requerida, en la medida que el despido no tiene por fundamento real una de las causales descritas en el citado artículo 13, sostiene el fallo. La resolución agrega que, adicionalmente, se advierte que la interpretación contraria conlleva un incentivo para que el empleador invoque una causal errada, validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido indebido, por ilicitud de la causal, produciría consecuencias que benefician a quien lo practica. Por lo anterior, no puede aceptarse la imputación a la indemnización si lo que justifica ese efecto se declara improcedente. Entenderlo de otra manera tendría como resultado la atribución de validez a una conducta antijurídica, logrando así una inconsistencia, puesto que el despido sería impropio, pero el descuento mantendría su eficacia, advierte. Que, ahonda, se suma a lo expuesto, el objetivo previsto por el legislador al establecer el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 19.728, que otorga al empleador enfrentado a problemas relacionados con la subsistencia de la empresa una especie de beneficio en caso que deba responder de las indemnizaciones contenidas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Por lo tanto, se trata de una prerrogativa patronal de carácter excepcional y que es de aplicación restrictiva, exigible solo si se configuran todos los presupuestos de procedencia que tal disposición demanda, es decir, que el despido sea consecuencia real de las necesidades de la empresa, que, estando plenamente comprobadas, hacen inevitable la separación de uno o más dependientes. Por lo anterior, cuando se declara judicialmente que tal decisión no fue demostrada y que la desvinculación, por tanto, tiene sustento en un propósito subjetivo, no es admisible el reconocimiento de tal derecho, puesto que la supresión de la causa que permite acceder al citado artículo 13 afecta al consecuente que depende de la validez del despido, razón que obsta a la pretendida rebaja, afirma el fallo. Que, por lo señalado, solo cabe concluir que la sentencia impugnada hizo un correcto uso de la normativa aplicable, por lo que no se configura la hipótesis prevista por la ley para que esta Corte unifique la jurisprudencia alterando lo resuelto sobre la cuestión objeto de la controversia, motivo suficiente para desestimar el arbitrio intentado, concluye. Puedes revisar el detalle de todos estos contenidos y los de las semanas anteriores ingresando a estudiociudadano.cl. También te recordamos un contenido anterior de Estudio Ciudadano, si es que te lo perdiste cuando lo publicamos. El contenido seleccionado fue la entrevista a Daniel Maturana, Formación Cultural y Contingencia Política, publicado el 18 de noviembre de 2021 en la sección de entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. En medio de agitadas campañas electorales donde los mensajes para captar el voto pueden apelar a cualquier promesa, aunque se sepa que no se cumplirá, Estudio Ciudadano sigue siendo un espacio para la conversación reflexiva con estudiosos, profesionales, especialistas y expertos en diversas ramas del conocimiento. Y en este capítulo el tema fue la formación cultural y la contingencia política con la entrevista a Daniel Maturana Caballero, bioquímico y magíster en antropología sociocultural e innovación aplicada, quien conversó por poco más de una hora con el director de Estudio Ciudadano, Alejandro Pujá Campos. Así, Daniel Maturana se refirió al concepto de cultura y cómo ésta se ve influenciada por los cambios sociales que, también, se expresan en el ámbito político, afectando las demandas sociales y hasta la forma de hablar, como es el caso del polémico lenguaje inclusivo.
No obstante, el desarrollo cultural no se expresa adecuadamente en algunos ámbitos como la educación cívica o la calidad del debate político, espacios donde, incluso en las campañas electorales, se observa una pobreza de contenidos. Sin ánimo de agotar los diversos temas que se abordaron en el capítulo, los que se refirieron, entre otros, al mercado laboral, descentralización y los sistemas de representación política, se abordaron algunos puntos más específicos de la contingencia política, como algunas propuestas de reformas legales y prácticas que se empiezan a popularizar, como las consultas ciudadanas y los plebiscitos. Para mejorar la comprensión de algunas materias compartimos algunos contenidos relacionados y documentos proveídos por Daniel Maturana, además de sus datos de contacto para quienes quieran comunicarse directamente con él. Se trata de una conversación que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo de gran vigencia. Estudio Ciudadano busca aportar al diálogo social con respeto y tolerancia. Si desea expresar su opinión, lo invitamos a escribirnos al correo contacto@estudiociudadano.cl. Y no olvides que puedes recibir nuestros contenidos directamente en tu correo electrónico, registrándote en estudiociudadano.cl.